Muy buenos días y comienza la receta médica de la Z101. Hoy es jueves y los jueves, ustedes saben, señoras y señores, ustedes saben que los jueves es la edición especial de la receta médica de la Z. Y hoy vamos a hacer un programa histórico. Vamos a hacer un programa como lo que hacemos casi todos los jueves. Un programa que tiene que ver mucho con los intereses de todos nosotros, los dominicanos, en el ámbito de la salud. Ustedes saben que la salud, pues, es una de las partes más sensitivas de cualquier sociedad en el mundo entero. Pero antes de comenzar este programa, yo quiero que usted que nos está escuchando en su vehículo, que nos está escuchando las amas de casa, muchas de ellas que cocinan y escuchan la Z101 al mismo tiempo. Hay otros que en su casa nunca se apaga el radio, siempre está sintonizado con la Z101. Y yo quiero que antes de comenzar el programa que todos nosotros le demos gracias a Dios de que Danilo Medina y su grupo no van a poder continuar en el poder a partir de las próximas elecciones. Yo lo digo con mucha sinceridad y con mucha responsabilidad. Darle gracias de que ellos no van a continuar más. Hoy tenemos un invitado muy especial y es el doctor Nelson Rodríguez Monegro. El doctor Nelson Rodríguez, pues, fue el pasado ministro del Servicio Nacional de Salud, y con él, pues, queremos hacer como una especie de como continuar el programa del jueves pasado, ¿verdad, Nelson? Que estábamos hablando ahí del paro del moscoso cuello, la situación que existe desde el punto de vista académico, el hacinamiento que están viviendo los hospitales a propósito de las múltiples remodelaciones que se están realizando en diferentes lugares y puntos del país, de esta situación del dengue que no solamente está afectando a la República Dominicana, sino que también, por ejemplo, escuché que en Honduras también hay un brote gigantesco de dengue y han muerto ya más de 100 personas, una cepa que está preponderando hoy en día, una cepa que ataca exclusivamente a los niños, mortal, esta cepa. Y Nelson, yo quiero que comencemos pues dándole un poquito de continuidad al paro del moscoso cuello, de la visión que tú tienes de por qué se produjo este paro, qué sucede con nuestro sistema de enseñanza en salud, para que se produzcan fenómenos como fenómenos que terminan básicamente afectando a los más necesitados, a los más pobres. Muy bien, Iván, gracias por la invitación y un saludo afectuoso a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Mira, el tema es que hay que tener una visión integral de todo el proceso de recurso humano dentro del área de la salud. Nosotros no podemos seguir viendo el árbol si no vemos el bosque. Y entonces yo pienso que valdría la pena hacer un breve recorrido por las diferentes dificultades que tenemos con esos recursos humanos, tanto desde el punto de vista del proceso de su formación como desde el punto de vista laboral. Entonces, fíjate, actualmente en la República Dominicana se están produciendo y egresando mayor cantidad de médicos que lo que realmente necesitamos. Actualmente en todas las universidades debe haber una matrícula que ronda a 30,000 estudiantes de medicina. 30,000 estudiantes de medicina, comenzando por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que debe tener unos 18,000 estudiantes de medicina. Entonces, ¿qué resulta? Que hay que crear un mecanismo
que si bien sea cierto que todo el que quiere estudiar medicina pudiera accesar a estudiarla, no menos es que se puedan escoger los que mejores condiciones tienen desde el punto de vista de su formación. Entonces, en la mayoría de los países existen sistemas establecidos por el cual un estudiante entra a estudiar la carrera de medicina. Entonces, eso pudiera perfectamente ser el tema del índice con que se gradúan del bachillerato, darle test, una serie de pruebas, tanto que se hacían en una ocasión en el famoso Q. Yo recuerdo cuando entré a la universidad a estudiar medicina, en el Q me dieron esa... Había un gran grupo que no empezaba ni siquiera la carrera. Bueno, entonces, por ahí comenzaría, digamos, lo que fuera una especie de filtro. Luego, entonces, en la carrera de medicina existe lo que se llama la premédica, que es donde se dan las materias básicas de el área de la salud, que muchas de ellas son compatibles con otras carreras dentro del área de la salud. Por ejemplo, anatomía, fisiología, histología, psicología, en fin, hay una serie de materias que son genéticas, que son básicas. Y déjame decirte, Nelson, que en ese momento que el estudiante empieza a hacer, empieza a interactuar con esas materias, con lo que es la medicina, la base de la medicina, ahí él mismo se da cuenta, ¿voy a continuar con esto o no voy a continuar con esto? Es decir, es un bien que tú le haces a esa persona. Claro. Porque la persona de una vez dice, bueno, mira, yo no me identifico con estas materias, con toda esta anatomía, todo esto alambrito, toda esta cosita, yo no entiendo esto. Déjame irme por otra vía. Así es. Entonces, nosotros hemos propuesto, fíjate que se ha hablado mucho de todo el tema de pasantía médica, del examen único de residencia médica, del tema de cómo otorgar la licencia a un médico egresado de una universidad, en fin, una serie de cosas que son conexas con este proceso de formación. Entonces, ¿qué nosotros hemos propuesto? Que el estudiante que logra entrar a estudiar, digamos, la carrera de medicina, esa premédica, al final de la premédica, se le dé un examen con el cual, de aprobarlo, pasaría o no a la parte clínica de la medicina. Claro. Si ese estudiante ahí no aprueba ese examen, podría tener otras oportunidades, pero claro, se puede convertir en químico, se puede convertir en farmacólogo, se puede convertir en biólogo, se puede convertir en bioanalista, licenciado en enfermera, se puede convertir en antropólogo. Es decir, hay tantas ramas interesantísimas que en el mundo de la medicina derivarse que no tiene que ser médico. Con medicina. Entonces, luego entra la parte clínica, el que logre pasar ese examen, que es un examen que debe ser coordinado por la MESI, pero implementado por las mismas universidades, que eso es importante que se tenga presente. Luego, entonces, ese estudiante entra a la parte clínica. Ahí entra una parte importante que también muchas personas comienzan a asistir a los hospitales, a la práctica médica, si la parte, digamos, práctica de los estudios teóricos que dan en cada una de esas asignaturas que están previsto darla. Entonces, ahí también definen algunos que no les gusta bregar con sangre, claro, que se desmayan, claro, que al final dicen esto no es lo mismo. Hay otros que no tienen la capacidad de asociar la teoría con la práctica. Con la práctica. Dicen, ¿cómo yo no entiendo esto? Es decir, lo entienden en el libro, pero cuando tú se lo pones en la práctica, no lo pueden entender. Y además, comienza a darse cuenta que la persona que estudia medicina tiene que tener una vocación y una sensibilidad, claro, social exquisita. No es cualquier persona. Porque producto de eso, muchas personas que no tienen esas condiciones se gradúan de médico y después son un desastre. Bueno, entonces, terminó la parte clínica. ¿Qué resulta? Que el prerequisito para entrar al internado rotatorio, que es el último año de la carrera de medicina, donde van ya directamente a la práctica clínica, tiene como prerequisito haber aprobado todas las asignaturas que tiene la carrera. Yo le agregaría en ese momento el segundo examen de clínica. Además de haber aprobado todas sus asignaturas, pues deben aprobar ese examen. Y el que no lo aprueba tendrá otra oportunidad y el que lo aprueba entonces entra al internado. Claro. Cuando entra al internado, ahí tiene que hacerse una reorganización de esas rotaciones y debe dársele mayor énfasis al que tiene que ver con
lo que le llaman el ciclo social. Es una rotación por unidades de atención primaria donde el estudiante, ya terminando, va a ponerse en contacto con la comunidad, va a conocer qué tipo de atención se da en ese primer nivel de atención y además, previamente a eso, omití decir que es importante que en el pensum de la carrera de medicina sea integrada una asignatura que se llame Estrategia de Atención Primaria en Salud. ¿Qué quiere decir eso, Nelson? Porque nosotros estamos formando un médico muy centrado en la curación. Sí. Ese médico tiene poca formación en todo lo que respecta a la promoción de la salud y a la prevención de enfermedades. Entonces, tiene que salir de ahí con ese concepto. Y entonces, bueno, una vez él termina su internado, pues entonces, al terminar el internado, pues se gradúa. Yo siempre he abogado porque se elimina la pasantía médica y entonces surge el tema de que si se elimina la pasantía médica, que es la única profesión dentro de la carrera de salud, dentro de las diversas carreras de salud, que tiene que hacer una pasantía para obtener la licencia. Entonces, si ese estudiante pasó el examen de la premédica, pasó el examen de la parte clínica, terminó su internado, se graduó y se le otorga el exequatur. Ya él ha pasado los filtros. ¿Por qué? Porque la pasantía médica se supone que debe ser un ejercicio supervisado, es decir, ser médico recién graduado, que necesitaría tener la tutoría de un médico de experiencia al lado para irlo enseñando en lo que él va desarrollando habilidades y destreza dentro del campo de su profesión. Pero actualmente no hay ninguna supervisión. Con el inconveniente, para terminar esta parte, con el inconveniente de que es un médico que no tiene exequatur y como tal no está protegido y está ejerciendo de manera ilegal la medicina. Nelson, antes de que tú gradúes a estos médicos, antes de que los gradúes, yo quiero hacerte una pregunta. El currículum universitario de medicina está supervisado por el gobierno, está supervisado por el Estado, o cada escuela de medicina tiene un currículum medalaganario dependiendo de la dirección de las universidades? No, hombre, aquí no se supervisa, monitorea ni evalúa nada. Es decir, cada universidad establece, es decir, es una debilidad. Establece su propio currículo. Aquí hay universidades que prácticamente forman recursos humanos para exportarlo. Eso lo conocemos. Sí, hay universidades que su formación es prácticamente y están centrados en que puedan aprobar esos exámenes foráneos. Así es increíble. Es decir, sin embargo, tú encuentras con un estudiante de eso, más fácil te trata la fiebre de la montaña rocosa que el dengue. ¿Por qué? Porque no estamos formando un médico en el contexto de la realidad epidemiológica de la República Dominicana. Sí es penoso que aquí hay una serie de problemas de salud prioritarios, como son tuberculosis, dengue y todas las otras enfermedades de transmisión sexual, transmisión nadie sexual, habla de eso, VIH, nadie habla de eso tuberculosis. Es decir, son problemas prioritarios de salud y que los médicos no sepan manejar esas enfermedades que son propias y endémicas en la República Dominicana. Entonces eso es penoso, porque eso es una de las cosas que ocurre. Entonces, bueno, pues pienso que valdría la pena discutirse a profundidad el tema de la eliminación de la pasantía, lo que traería como beneficio. Primero, que no tiene que quedarse. ¿Cuántos médicos duran años para entrar a la pasantía? Porque el número de plazas es limitado. Es decir, el número de graduados, de egresados de la universidad excede el número de plazas. Como consecuencia, el médico tiene que parar que le asignen una o que la coja honorífica y dentro de ese entramado pues se dan toda una serie de indelicadeza, tráfico de influencia, gente que se gradúa último, en fin, todas esas cosas que se dan. Entonces eso beneficiaría a esos médicos que no tendrían que esperar. En segundo, ese médico pudiera de una vez poder aspirar a hacer una especialidad o dedicarse a ejercer como médico generalista en una serie de áreas que pudiéramos definirla y que hacen falta en la República Dominicana. Claro. Es decir, ahí debe ir ese problema. Una vez graduado ese médico, bueno, decide entrar y de paso caemos en lo que queremos discutir, que es el tema de las residencias médicas.
Las residencias médicas en la República Dominicana están en crisis. La residencia médica... Fíjate que cada año hay un problema con el examen de la entrada para entrar a la residencia médica en este país. Hay todos los años, un señores, problema del examen. Increíble. Entonces, que si lo vendieron, que si lo compraron, que si lo falsificaron, que esa pregunta no era así. Es una cosa increíble, bueno, Nelson. Entonces, ahí, desde luego que yo soy partidario de que se mantenga el examen único de residencias médicas. Desde luego, haciéndole una profunda evaluación, donde, por ejemplo, las preguntas que se hagan tengan el contexto de la fuente de donde se tomaron. Que el examen sea formulado por el consenso de las universidades que tienen carrera de medicina. Claro. Yo soy partidario que siga siendo impartido por la Universidad Autónoma de Santo Domingo como universidad estatal, con el aporte y la colaboración de las universidades privadas que forman recursos humanos en el área de la salud. Ahí entra el tema de la seguridad de que ese examen no se filtre. Porque, ¿qué ocurre? ¿Tú sabes con cuánto que se pasa ese examen? Con 60 o 70. Con 65. 65. En cualquier país tiene que sacar 80, mínimo. Pero se ha bajado, eso es como el mismo caso de los profesores. Es decir, están peleando ahora porque el nivel de aprobación del examen, ellos dicen que se lo subieron. Oye, pero lo que estamos tratando aquí es de abordar un tema de calidad en la formación, en este caso de los profesionales médicos y de los que van a hacer especialidades. Tú Entonces, sabes que ese es un examen que yo mismo lo cojo. Es decir, yo me lo asumo y lo hago. ¿Y qué pasa? Que un médico recién graduado podría tener más posibilidad de pasarlo que yo, porque sale muchísimas cosas que son de cuando yo estudié medicina, de hace casi 40 años. Así es. Sin embargo, a ese examen yo nunca le he sacado menos de 85. Entonces, el problema, si bien es cierto que en la estructura del examen hay algún tipo de dificultad, no menos cierto que el problema más grave es la deficiencia de formación de ese recurso humano en las universidades. Nelson, se integra al grupo el doctor Iván Rondón, que es una persona que fue senador de la República. También es una persona muy conocedora de todos estos temas, tanto desde el punto de vista académico como también los otros temas que nosotros hemos desarrollado aquí con respecto a lo que es el servicio, lo que es la salud en la República Dominicana, el sistema de salud en la República Dominicana. Iván, buenos días. Me gustaría escuchar tu opinión con respecto a lo que son las escuelas de medicina en nuestro país. Tú vienes de una escuela pues mucho anterior que la nuestra. ¿Qué comparación tú puedes hacer con respecto a la escuela de medicina y también a las residencias médicas hoy en día en la República Dominicana? Gracias, Tocayo, por esta invitación y una compañía tan distinguida como Negro, ¿no? Realmente yo te puedo decir que no soy médico, yo soy contador público y realmente me envolví mucho con la cuestión de la medicina en la elaboración de la ley de seguridad social. O sea, pero yo creo que un Negro ha hecho un buen diagnóstico, según he estado oyendo. No, ahí no puedo opinar mucho sobre la formación de los médicos, ¿no? A pesar de que tengo dos hermanos maestros de la medicina, Aide y Eliseo, y tengo como 10 sobrinos que son médicos, pero por ahí he tenido algunos conocimientos, pero la formación en la docencia no. Nelson, ¿qué tú opinas? ¿Qué tú crees de cómo podríamos solucionar primero el asunto del currículum, el currículum en la escuela de medicina? ¿Quién tú crees que debería regular ese currículum en lo que es la escuela de medicina? Ese estudiante que sale del bachillerato, que va a la premédica, que va a la parte clínica, que hace el entrenamiento supervisado por un médico. ¿Quién tú crees y cómo deberíamos nosotros cambiar eso? Que yo creo que es
la base fundamental para que lleguen mejores profesionales a la calle? Mire, que hay una institución que es la que es rectora del sistema de educación superior, que es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Es a esa institución que le compete la evaluación de la currícula de todas las carreras en todas las universidades, no solamente en el ámbito de la salud, de todas. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese ministerio tiene que conformar equipos técnicos en cada una de esas áreas que tengan la capacidad, competencia, el conocimiento y la experiencia para poder evaluar junto a las propias universidades cada uno de esos currículos. Y que todas las universidades tengan el mismo currículum, es decir, que no haya una variación tan grande como existe en una universidad y la otra. Así mismo, es decir, tiene que haber una unificación, porque lo prioritario es entender que estamos formando médicos para la República Dominicana. Así es. Entonces, tú no puedes despacharte a pensar como negocio, porque ese es un tema importante, que en la educación, tanto educación inicial, básica, intermedia, como en la educación superior, hay negocio. Pero no es todo tipo de negocio. Es decir, eso es lo que hay que tener. Es decir, con la educación no se puede negociar. No se puede negociar. Mucho menos con la educación de los médicos. Entonces creo que hay mucha deficiencia de parte del Ministerio de Educación Superior con respecto a poder evaluar esa currícula de la formación de los médicos. Eso por un lado. ¿Tú crees que el gobierno, esa institución que está encargada de regular, que está encargada de organizar la educación de los médicos, tú crees que tiene miedo, que no se atreve a enfrentar a las universidades, los intereses tan grandes que existen en las universidades de nuestro país? Nelson, vamos a una pequeña pausa para que tú contestes esa pregunta.